Estamos ante Cristina Jurado, escritora y editora en todo lo referente a la ciencia ficción especulativa, en que destaca la fundación y dirección de la revista de ciencia ficción y fantasía Supersonic. Además, ha publicado innumerables cuentos y es autora de 2 novelas. Vale. ¿Qué le hizo interesarse en la ficción especulativa? Bueno, la verdad es que no recuerdo un momento en concreto que yo dijera, wow, voy a empezar a escribir. Bueno, para empezar es que yo nunca he pensado, nunca he querido ser escritora. Así que nunca pensé, bueno, pues voy a ir por este camino. La verdad es que no tenía pensado que me iba a dedicar a esto, ni que iba a escribir novelas, ni que iba a escribir cuentos, ni que iba a escribir ficción especulativa. La verdad que fue todo un poco, no sé si llamarlo accidente, pero fue algo inesperado. Lo que a mí me pasó fue que me marché a vivir a los Estados Unidos. Entonces, para mejorar mi inglés, una de las cosas que intentaba era leer lo máximo posible. Si tenía que leer en inglés y forzarme a leer en inglés, pensé que tenía que leer cosas que fueran muy entretenidas, que me sacaran un poco de mi día a día, algo que no fuera realista, lo menos realista posible. Y por eso empecé a leer, creo que de los primeros libros que leí en inglés probablemente fue Dune. Vamos, recuerdo que fue uno de los primeros. Frank Herbert. Y claro, entonces, claro, tú cuando lees Dune y sobre todo cuando lees el primero, o sea, te quedas enganchado. Y realmente te transporta a un mundo distinto y eso fue un poco como empecé. Empecé leyendo, además me acuerdo que iba a Borders o Barnes and Nobles, que son unas librerías, unas tiendas de libros de Sí, Estados Unidos, unas cadenas. sí. Y además había gente que estaba allí, leía cosas, pasaba páginas y a lo mejor se ponía a leer allí mismo. Y a veces le compraba los libros y a veces no se los compraba. Entonces a mí me parecía alucinante, que era como, bueno, tú puedes venir aquí y creo que hubo libros que me leía así, o sea, que no me los compré, que iba allí, echaba un rato, leía unas páginas, luego volvía otro día. Creo que alguno leía así, o sea, porque tampoco tenía mucho dinero en aquel entonces, estaba estudiando. Bueno, ¿tú quieres saber cómo Ray Bradbury conoce a su esposa? A ver, esta no, Ray, esta no la conozco. Ray Bradbury. Ajá, sí, Bueno, sí, como la historia de él era un estudiante pobre, o sea, nunca podía ir a la universidad, entonces como no tiene dinero, sí. iba a la librería a robar libros. Entonces robaba libros a escondidas y de hecho la encargada lo descubrió y Ah, hoy en día la encargada es su esposa. ajá, pues no me extraña. Porque además yo recuerdo que la universidad en Estados Unidos yo me fui con una beca a estudiar allí y como no tenía mucho dinero, porque la beca tampoco, bueno, era una beca para estudiar, estaba bien, pero tampoco te daba mucho dinero para tener para tus cosas, pues el único trabajo que podía conseguir era dentro de la universidad. No podía trabajar fuera de la universidad por mi visado. Y en la universidad conseguí un trabajo en la biblioteca. Y yo estaba en una colección especial que se llamaba la Core Collection en Northwestern University, que es donde estudié yo mi máster. Y en esa colección es una colección de consulta, es decir, había un libro de todos los libros que había en la biblioteca, había una copia que no se podía sacar de esa colección porque era para consulta. Tú imagínate que había, yo qué sé, 10 libros, 10 copias de Dune, ¿no? Si todos los alumnos sacaban las 10 copias, nadie podía consultarlo. Entonces, había siempre una copia que se quedaba en esa colección, la Core Collection, que se podía consultar en sala, pero no se podía sacar. Entonces, mi cometido era asegurarme de que nadie sacaba ningún libro de allí, pero no tenía que hacer nada más, la verdad. No tenía, porque los libros nunca se sacaban, siempre habría que recolocarlos donde tenían que estar, pero no tenías que estar viendo a ver cuántos libros salían, tenían siempre que estar los mismos libros. Con lo cual era un trabajo estupendo, que me pagaban por horas, podía leer todo lo que me diera la gana, podía estudiar, porque no había mucho movimiento tampoco, no era de los sitios más populares de la biblioteca, pero era fantástico, porque estaba rodeada de libros y era muy fácil trabajar allí. Entonces, ese ha sido uno de mis trabajos de sueño, ¿no? Bueno, ¿y qué escritores le influyeron?
Uf, eso es muy difícil, esa pregunta es muy difícil. Tenías que haberme dicho que ibas a hacer unas preguntas de estas tan difíciles. Es que es muy difícil apostar por uno o por una. O sea, es imposible. A mí no me sale decir uno, o sea, sería... Es que no sería justo, además, porque aparte que es que cuanto más lees, más autores y autoras te influyen y de pronto dices, jo, esto es una maravilla, esto es... Yo qué sé, voy a decir un par de ellos, pero porque... Es que si no los digo, la gente va a decir, pero ¿cómo nos dices tal? Porque es que ya me sacan hasta chistes con esto. Como autora, desde luego, yo creo que Úrsula K. Le Guin creo que ha sido una autora que a cualquiera, vamos, no ya una persona que se dedique a la ficción especulativa, sino a la literatura en general, tiene que ser una autora de obligada... Vamos, pero es que podría decir también Octavia Butler, o sea, es que hay tantas, pero vamos, a mí Úrsula me llegó muy, muy, muy adentro cuando leí la mano izquierda de la oscuridad. O sea, para mí ese libro me cambió un montón los esquemas de muchas cosas. Me hizo darme cuenta de cosas que daba por hechas. Exacto, yo creo sí, es que, a ver, hay autoras, yo creo que son de esos libros que siempre, yo creo que es uno de los libros junto con el de Kim Stanley Robinson, la trilogía de Marte, pues las obras, la mano izquierda de la oscuridad, Crónicas marcianas y la trilogía de Marte son de estos libros que me acompañan siempre allí donde voy. Siempre los llevo conmigo. Y yo creo que como autor tengo que nombrar, porque es que si no se van a reír de mí si no lo digo, a China Miéville. O sea, yo cuando leí... Ah, la trilogía Baslas. Cuando leí, creo que lo primero que leí fue La estación de la calle perdido y lo Igual yo. segundo que leí fue Rey Rata, porque además es que lo encontré en un saldo en el supermercado. Y yo decía, ¿pero qué hace esto en un supermercado? Bueno, que es El Rey Rata es la primera novela que le escribió. Entonces, claro, yo cuando leí aquello, yo dije, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y cómo es que yo esto no lo he conocido antes? Y además es que para mí, yo siempre digo lo mismo, cuando leo algo de China Miéville, es como yo me siento en casa, es como ya he llegado a mi casa, o sea, porque comparte un montón de referencias, mira que no tiene nada que ver conmigo, mira que es de otro país, de otra cultura, pero su lenguaje y su manera de entender la escritura son muy familiares para mí. Entonces, yo, uno de mis mayores sueños ha sido hacer un prólogo a uno de sus libros, que era la traducción de Buscando a Jake y otros relatos, que salió publicado en España con La máquina que hace pin, La máquina que hace pin, sí. Entonces yo escribí el prólogo y de hecho le escribí a él y le dije voy a escribir el prólogo, no sé qué, tal y cual. Y una cosa que me contestó fue, bueno, pues espero que no haya sido demasiado duro, en plan, espero que no haya sido un coñazo que hayas tenido que escribir un prólogo. Y yo, pero bueno, estás loco. Yo en plan, estoy emocionada, un sueño hecho realidad. Y él, a ver, es una persona, vamos, no somos amigos, solamente nos comunicamos de vez en cuando por carta, o sea, por email. Y lo que sí que es verdad es que es una persona muy educada que te hace sentir como que es muy importante, aunque tú seas una mindundi que le escriba para una cosa muy pequeña, ¿no? Y la verdad es que sí que nos ayudó bastante con el tema de ese libro. Pudimos conseguir, porque en ese libro hay un cuento que está escrito en formato de cómic. Entonces, bueno, pues había que conseguir el original, bueno, una serie de cosas técnicas para poder hacerlo en español. Y él nos ayudó con alguna gestión, hablando con su agente y tal. Entonces, por eso sí que tuve un poco de relación en ese momento con él y tal. Y ya te digo, para mí es un referente, pero porque creo que compartimos un lenguaje común, un lenguaje narrativo, una forma de entender la ficción, creo. No sé, o yo sueño que tenemos que compartimos eso, que a lo mejor es una cosa que yo misma me he creado, es como una historia que me he creado yo en mi cabeza, pero yo lo veo así, ¿no? Aunque somos muy diferentes, pero sí que hay cosas que creo que compartimos. Bueno, yo opino, yo tengo una buena opinión de él. Yo tengo la trilogía de Baslas. Yo me leí
Pero es que yo no sabría decirte cuál me gusta, o sea, porque es que yo creo que me he leído todo. Es que me gusta los nuevos días los últimos días de Nuevo París. Es que De Nueva claro, París, de Nova. como yo me los he leído en inglés, pues a veces me cuesta decir el título en español, así que perdonad si Ah, no. titubeo alguna vez porque a veces estoy pensando en el título en inglés. Es que yo me he leído Octubre, que además no es una novela, es una novelización de la Revolución Rusa. Me he leído prácticamente, creo que me he leído extractos de su tesis doctoral. O sea que, imagínate, me lo he leído todo. Me he visto un montón de sus apariciones y de sus entrevistas me gusta mucho cómo habla, lo que piensa y cómo escribe, claro. Y ya te digo que es que he leído todas, es que Embassy Town me la he leído también, o sea, me he leído todo, me gustan todas y es muy difícil para mí decir cuál me gusta más. Siempre digo que es la última que ha sacado. Mm, y pero es una pregunta fuera, pero tú te viste el Sí, documental Los Mundos de Úrsula K. Le Guin. sí, sí. Sí. Aparece Yo él también. además entrevisté a la directora, sí, sí, la entrevisté porque hicimos un especial de Supersonic para el Festival Ansible, que era un festival de ciencia ficción feminista. Y una de las cosas que conseguimos fue que se Proyectara. enseñase, que se proyectase, y yo concretamente hice una entrevista a la directora. Mm, Sí, sí, estupendo. estupendo, ¿no? Porque yo soy fanático de Úrsula K. Le Guin. Yo tengo la edición ilustrada de Terramar, tengo los leads, Y tengo... sale China Mieville, creo, Sí, hablando de ella. sí, O sale sea, que, entrevistado, sale junto con David claro, claro, Mitchell, por eso. O China sea, que es una Neville, conexión maravillosa. Sí, sí. creo, David Mitchell, creo que también sale otro autor que se me va el nombre, pero Neil Gaiman. Neil Neil Gaiman Gaiman también sale sale. también. Sí. Sale bastante gente, pero me gustó porque además me gustó que lo hiciera una directora. Eso me gustó. Ujú. Bueno, yendo con el feminismo, ¿qué opina usted? ¿El feminismo de segunda ola tuvo alguna influencia importante en la ficción especulativa? Hombre, claro, yo creo que sí, yo creo que todo lo que ocurre en la sociedad tiene. eh, y, a ver, es que esto es un poco como el tema del huevo y la gallina. ¿Qué Ujú. fue primero? Entonces, creo que en realidad el arte y la sociedad se retroalimentan entre ellos. Entonces, el arte refleja lo que sucede en la sociedad, pero también es avanzadilla de lo que sucede, de lo que va a suceder. Se anticipa cosas, ¿no? En ese sentido, yo creo que ya en algunas obras, me parece que eran a comienzos del siglo XX, si no recuerdo mal, incluso a finales del XIX, ya, no estoy segura de las fechas, pero creo que antes que todo el boom de la edad de oro de la ciencia ficción, ya había algunas obras de algunas autoras que escribían sobre distopías feministas, que bueno, en aquel momento a lo mejor no eran consideradas feministas, pero sí había pues propuestas de escenarios donde había unas formas eh, de unas sociedades, donde se proponían sociedades un poco distintas, donde las mujeres tenían papeles prevalentes, etcétera. Vamos, alternativas a lo que es el patriarcado, ¿no? Y yo creo que eso también podría seguramente haber influido en el pensamiento de algunas de las activistas, de la misma manera que las activistas influirían probablemente en propuestas narrativas. Entonces yo creo que es muy difícil, yo creo, desconectar el arte de la sociedad y de lo que está sucediendo. Ujú. Y es una pregunta que nace de la pregunta anterior. Hace poco, usted publicó un tweet en que defiende la figura de Mary Shelley y Margaret Cavendish. ¿Qué opina de la influencia que tuvieron las escritoras en la creación de género especulativo? A ver, es que esto es otra de las cosas que el patriarcado se ha empeñado en invisibilizar a las autoras y decir, bueno, pues ya lo decía bien, ya lo decía Joanna Rush en cómo acabar con la escritura de las mujeres. Es que siempre ha habido una serie de técnicas, de estrategias, de tácticas para invisibilizar, para menospreciar, para ningunear, para hablar con descendencia de ciertas obras. Y vamos a ver, al final tampoco es que sea tan importante quién inició
tal o cual género, pero lo que no se debe en ningún momento dejar de valorar en su justa medida es la gran importancia de ciertas obras. Entonces, ¿qué más da que Frankenstein haya sido el comienzo o no de la ciencia ficción moderna? Lo que hay es que reconocerles que es que me da igual si hubo alguna obra anterior que fue escrita por un hombre. Al final, lo importante es que su importancia es algo que no podemos dejar de lado, no podemos dejar de ensalzar todo lo que ella consiguió, todo lo que representa, porque además era una mujer jovencísima cuando lo escribió. Entonces, todos estos logros que mucha gente o históricamente se han intentado, pues eso, como se ha intentado menospreciar o no darles el valor que tenían, yo creo que eso es bastante dañino, porque al final ha hecho que muchas autoras no se hayan animado a escribir o a continuar escribiendo, y han pensado, bueno, pero si es que yo no tengo cabida en este género. Y yo creo que si estamos hablando de ficción especulativa que trata de precisamente de especular sobre un montón de cosas, tenemos que tener la mente abierta y no podemos ceñirnos a estructuras rígidas donde un grupo tiene el control y tiene, digamos, el poder. Hay que ser un poco más inclusivos y hay que, bueno, un poco más no, hay que ser mucho más inclusivos y darnos cuenta de que la sociedad es algo orgánico, que está formado por muchos grupos muy diversos y que todo el mundo tiene cabida, tiene que tener las mismas oportunidades. Por lo tanto, me parece muy positivo que haya ahora reediciones de sus obras, sobre todo de Margaret Cavendish, también de Mark Pierce, de un montón de autores que estamos viendo. Me gustaría, por ejemplo, hablar en este caso, de Consoni, que es una editorial que está sacando ahora muchas reediciones, también la editorial Dos Bigotes, creo, ¿cuál es la otra que también sacó Las Niñas Salvajes de Úrsula K. Le Guin? Creo que, me acuerdo ahora mismo qué editoriales, pero también es muy interesante. Creo que es Virus Editorial, ¿puede ser? Bueno, pues todas estas... ¿Y conocer la editorial Duermevela? Bueno, Duermevela sí que las conozco, pero, por ejemplo, Las Niñas Salvajes creo que salió con Virus, sí. Me parece. Entonces, todo lo que están, todo esta nueva reedición, incluso las obras de Octavia Butler que están siendo ahora reeditadas en español, es que me parece maravilloso, porque ahora mucha gente está diciendo, pero bueno, ¿y esto? Si es que es visionario, como Octavia Butler está contando cosas, exacto, de hace un montón de, efectivamente, que esto lo escribí hace un montón de años y es absolutamente actual. Entonces, creo que es muy positivo que la recuperemos, porque esto anima muchísimo a las autoras a decir, bueno, es que nosotros también podemos hablar, tenemos voz y es válida, ¿no? Ahora nos movemos un poquito en plano más nacional. Vamos a España. ¿Qué significó para usted el surgimiento de la ciencia ficción española a finales del siglo XX y a comienzos del XXI? ¿Cómo que qué significó? Es que no entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué significó para usted el surgimiento de la ciencia ficción española a finales del siglo XX y a comienzos del XXI? O sea, la época de la transición, donde surgieron varias revistas, Sí. por ejemplo, Nueva Dimensión, etcétera. Bueno, a mí ya me pilló, que yo ya no estaba en España viviendo, pero creo que todas estas revistas tienen un trabajo muy importante a la hora de ofrecer un vehículo para que la gente pudiese exponer sus obras, incluso plantar las semillas incluso de novelas a través de sus relatos. Yo es que soy muy defensora de la narrativa breve porque creo que es muy importante y muy necesaria para construir un tejido editorial sano en un país. Entonces, si nos fijamos en otras tradiciones culturales como la anglosajona, tienen una larga historia de un montón por ejemplo, de publicaciones en las que la gente puede publicar, y esto ayuda muchísimo a los autores a diversificar su trabajo, como te digo, a crear pues incluso las semillas de lo que luego van a ser otros proyectos. Entonces, esto me parece muy, muy interesante lo que hicieron estas publicaciones, y luego también las antologías que se hacían
traduciendo a veces relatos extranjeros o incluso creando antologías nacionales. Pero, por ejemplo, la labor de personas como, estoy pensando en estos momentos, Marcheto de Cuentos para Algernon, del blog Cuentos para Algernon, que hace traducciones de relatos ingleses, o bueno, relatos en inglés, no ingleses, sino relatos que están escritos en inglés al español. Creo que es muy importante y a finales, o sea, creo que no sé exactamente en qué año salió la primera Terranova, pero estas antologías que hacía Mariano Villarreal, donde mezclaba relatos de autores españoles, de autores y autoras españoles, o en español, porque también incluía relatos de autoras y autores latinoamericanos, con traducciones de relatos muy interesantes que habían sido publicados en inglés. A mí esto me pareció un experimento, una fórmula muy interesante. Entonces, creo que sirvió mucho para dinamizar el panorama. Y después ha hecho que la gente sea cada vez menos reacia. Bueno, y cuando digo gente me refiero a los editores, sea cada vez, todavía sigue siendo un poco reacios, pero creo que cada vez menos a editar antologías. Me parece que es muy importante que haya antologías porque son una muestra ofrecen un muestrario de lo que sucede en el país en un determinado momento. Las hay temáticas, las hay de autor, o sea, un autor que lanza sus cuentos, que los recoge en un volumen. Esto a mí me parece muy interesante porque también sirve incluso a nivel académico, para hacer una revisión de su trabajo. Entonces, todo esto que ha pasado a finales del siglo XX y principios del XXI, y luego la irrupción de las autoras y todo esto en el panorama nacional, me parece que es muy positivo y creo que vamos por buen camino porque cada vez hay una mayor diversidad y una mayor riqueza de ofertas. Hablando de la historia, ¿qué opina usted de la figura de Domingo Santos? Que hablar de Domingo Santos, es que la ciencia ficción en España no se podría entender sin Domingo Santos. O sea, es imposible. Es una persona que ha hecho tantísimo por la ciencia ficción, que se ha dado tanto como editor, como escritor, como divulgador. O sea, es que creo que ha hecho de todo. O sea, traducir, en fin, que ha hecho de todo. Entonces, es una de estas personas insustituibles, que no habrá ninguno igual, habrá personas que harán otras cosas también muy interesantes, pero no habrá nadie igual. Y bueno, está bien porque cada uno le aporta lo que sabe, lo que le gusta, lo que puede, el tiempo que puede. Además, yo creo que, si no me equivoco, bueno, pues esto lo hacía realmente un poco por amor al arte. Supongo que por muchas de las cosas que hizo no ni cobró, ni tuvo que dar su tiempo. En fin, un poco como hacemos todos, ¿no? Pero es que no se puede entender la ciencia ficción, vamos, ni la ciencia ficción ni yo diría que la ficción especulativa en España sin él. Yo creo que cualquier persona que se dedique a esto tiene que conocer su figura y valorar lo muchísimo que dio y que gracias a él y a otras figuras, pero también a él, estamos hoy aquí donde estamos haciendo cosas y le debemos muchísimo todos y todas. Y entonces, volvamos a la actualidad. ¿Cuál fue su motivación para fundar la revista Supersonic? Pues porque no había revistas en ese momento, en el 2014, 2015, es que había muy pocas. O sea, a ver, había algunas. Pero si tú te vas al mercado anglosajón, dices, pero si hay tropecientas, ¿cómo es posible que en español haya tan pocas? Ya no estaba Artifex, ya no estaba BEM, ya no estaba Gigamesh, ya no estaba, bueno, Nueva Dimensión, tal. Había algunas también, sí, pero había también sobre todo temáticas o se dedicaban pues a un nicho en concreto, pero no eran como de ficción especulativa en general o estaban dedicadas, estoy pensando en Minatura, que se dedicaba al microrrelato, pero bueno, no había lugar para que los autores y las autoras dijeran, bueno, pues estoy trabajando en una historia corta, ¿qué hago con ella? Entonces, como me cansé de esperar que alguien fundase una revista, pues decidí hacerlo yo, porque es que no había mucho donde... Y luego después han venido más. No digo que sea por Supersonic, sino porque yo creo que
otra gente como que tuvo la misma idea que tuve yo y dijo, bueno, pero ¿por qué esperar a que alguien lo haga si lo puedo hacer yo? Gracias a las nuevas tecnologías, pues es posible hacerlo de una manera bastante asequible. Entonces, yo creo que las revistas son muy necesarias y tiene que haber más. O sea, que desde aquí animo a que se funden más revistas. Ujú. Mm, ¿Y cómo ve el panorama de la ficción especulativa hispana? Hispana me refiero a España, toda Latinoamérica y otros países de habla hispana que existen también, frente a la anglosajona. Bueno, yo creo que las cosas más interesantes que se están haciendo ahora mismo se están haciendo sobre todo en Latinoamérica. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el ámbito del terror, las autoras latinoamericanas están haciendo yo creo que lo más interesante que se está haciendo ahora mismo en terror. Yo creo, ¿eh? ¿Y por qué? Pues porque es que el terror para ellas es algo cotidiano, que viven. No es una cosa inventada, es algo que realmente viven, es su realidad. Y por eso, cuando la escriben, pues todos los demás nos quedamos con la boca abierta. Y creo que lo que se está haciendo ahora en Chile, lo que se está haciendo incluso en Perú, bueno, en Argentina llevan ya años, en México, en Brasil, por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer parte del fandom en Brasil, es increíble. En Bolivia con Lili Colanzi y Edmundo Pasoldán, en Colombia con la editorial Vestigio. Bueno, es que hay tantas. Es verdad que son pequeños sellos, a lo mejor y tal, pero veo que se están empezando a mover de manera que incluso están trabajando para hacer, digamos, proyectos comunes entre unas cuantas y con algunas en España, con algunas editoriales en España. Estoy pensando en La máquina que hace piña y Armanot, de Argentina. En fin, todo este tipo de colaboraciones me parece que es un poco que se anticipa lo que va a suceder a nivel internacional o lo que debería, o lo que a mí me gustaría que sucediese a nivel internacional. Y también estoy viendo que está, yo creo que en el ámbito de la comunidad hispana, por ejemplo, en Estados Unidos también se está activando y está pidiendo también un sitio y que América no es Norteamérica, hay muchas Américas y también están reivindicando su lugar, que creo que es muy importante. Y conozco gente, por ejemplo, que está haciendo o que por lo menos está traduciendo o produciendo o traduciendo al náhuatl, que es un lenguaje autóctono de las Américas. Entonces, todas estas cosas me parece que están siendo mucho más avanzados que el resto del mundo, si me apuras. Y creo que están saliendo cosas muy, muy interesantes y que todavía vamos a ver cosas más interesantes. Bueno, yo te digo, yo soy de Venezuela y Venezuela con escasez de papel, con el gobierno encima y todo, yo tuve un grupo en la Católica que logramos salvar libros. Nosotros rescatamos libros de la basura y reeditamos libros. Rescatamos eso. Bueno, yo de Venezuela creo que he editado a Carmen Hurtado, ¿se llama? Sí, Carmen Hurtado, que ahora mismo creo que vive en Ecuador. Pero es una autora muy, muy, muy interesante, venezolana, que bueno, se tuvo que marchar, pero vamos, que te quiero decir que poco a poco, yo por lo menos en el Apex Book of World Speculative Fiction, que yo coedité con la habilidad, sí que intenté que hubiese autores y autoras latinoamericanas, porque me parece importantísimo que estén ahí, porque se lo merecen y porque tienen muchísimo que decir. Ujú. Ahora movémonos al género de terror. ¿Qué opinas tú de las autoras de terror nuevas? Por ejemplo, Carney Erkanian, la Juan Ogada, Gemma Faiz. ¿Qué opinas de Shirley Jackson? A pesar que es una más antigua, pero digamos que ayuda mucho con el género. ¿Qué opinas de las escritoras de terror? Bueno, a mí todas las que has mencionado me parecen maravillosas, pero yo voy a tirar por lo patrio. Porque, a ver, estas chicas escriben muy bien, me parece maravilloso, estupendo, y ya se ha dicho muchísimo sobre ellas, pero yo quiero reivindicar a gente como Nieves Morís, como Verónica Sevilla, como, a ver, ahora mismo no sé qué decirte, pero estas autoras que son autoras de terror, bueno, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, bueno, toda esta gente, es que hay que reivindicar el terror que hacen porque es algo, porque escriben muy bien,
sabe muy bien lo que están haciendo, tienen voces propias, tienen historias muy interesantes, que además tienen que ver con sus vivencias, ¿no? Y creo que es lo que te estaba diciendo antes, que me parece que están, ahora mismo están haciendo algunas de las historias más interesantes del panorama internacional. O sea, no te estoy diciendo ya que estas que tú has mencionado están muy bien. A mí Gemma Files me parece muy buena, me gustó mucho Experimental Film. Es un tipo de terror con el que yo conecto, pero en ese sentido yo creo que, por ejemplo, no tiene nada que envidiar ni a Les Mories y Agujeros de Sol, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Entonces, muy fan del terror en español. Ujú. Mm, Y voy a preguntar, ¿y cómo tú, yo he visto que has trabajado con muchos autores anglosajones, ¿cómo sientes la relación entre los autores anglosajones y los autores hispanos entre sí? ¿Cómo es la relación entre ellos? ¿Es una relación sana o cómo es? A ver, es que es un poco complicado contestar esto porque si me preguntas como editora o si me preguntas como escritora. Como editora. Bueno, como editora realmente tiene una manera de trabajar muy profesionalizada. Yo creo que todavía en el mundo hispano tenemos que empezar a cobrar más, o sea, primero a cobrar y luego ya subiremos lo de cobrar más, ¿no? Pero debemos acostumbrarnos a que tenemos que ser remunerados por nuestro trabajo. Está muy bien hacer cosas de manera gratuita, yo soy la primera que lo hago, pero también me doy cuenta de que tenemos que empezar a valorar, porque es trabajo lo que estamos invirtiendo en nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra creatividad, y eso tiene un valor. Y es una pena que vivamos de una manera tan precaria, mucha gente no puede, bueno, la mayoría de la gente que conozco no puede vivir de lo que escribe, tiene que tener otro trabajo, y entonces ves un poco con envidia a estos escritores. Y sí que es verdad que las interacciones son siempre más formales. Yo creo que en el mundo hispano es mucho más informal. En cuanto conoces a alguien y coges un poquito de confianza, es todo mucho bueno, pues eso, más informal, menos encorsetado, yo diría yo. O esa es mi impresión. Ujú. Y una pregunta así tragicómica, es una pregunta tragicómica. Tú escribiste una novela que se llama Bionautas. Sí. ¿Qué opina usted de que se cumplieron un poquito las profecías de la novela con el mundo real con el COVID-19? Bueno, pues es que eso fue muy divertido porque, claro, en aquel momento cuando yo lo escribí era pura ciencia ficción y hoy es ya costumbrismo, porque hasta la distancia social está incluida en el libro. Pues la verdad es que ahora digo, bueno, a ver si escribo una cosa y se cumple. Entonces estoy intentando que no me salgan cosas demasiado malas por si se cumplen. Pero como yo soy como soy, pues no hay manera. Entonces, ahora mismo estoy escribiendo, bueno, llevo ya un montón de tiempo intentando terminar una novela sobre una revolución. Y claro, pues la verdad que viendo cómo está el panorama internacional, pues tampoco es tan descabellado pensar que una o varias pueden producirse, ¿no? Entonces, es curioso, la verdad es que te da un poco de vértigo a veces leer a toro pasado cosas que has escrito hace años. Bueno, como comentario personal, yo recuerdo que estaba buscando a Angélica Gorovitz, la autora argentina que está desaparecida, por desgracia. No sé por qué ella está desaparecida. Estuve buscando por todos lados y me conseguí la parábola del sembrador de Autodabuter. Uh-huh, Me lo leí y te digo, uh-huh. para mí es la novela más aterradora de la historia. Ya, Porque es que yo he visto esa novela y la he vivido en Venezuela. sí, sí, la capacidad anticipatoria de estas autoras es que es increíble, bueno, también de autores, pero en concreto Octavia, hay cosas de ella que no he leído todavía porque sé que son fuertes y necesito estar ¿sabes? En un estado de ánimo especial para poder hacerlo, porque sé que me van a provocar muchas cosas. Entonces, con Octavia, que me gusta mucho, voy dosificándome, ¿sabes? Y con Angélica, yo tuve la suerte de invitarla a Alucinadas
y nos donó fue muy, muy, muy amable, nos donó un cuento que lo elegí yo además, es muy divertido, sobre las andanzas de Trafalgar, que es, bueno, pues un comerciante un galáctico que va a hacer negocios por allí y tal, y cuenta sus cosas en un café, cuenta sus aventuras en un café de Buenos Aires. Me parece tan maravillosa, es tan buena y sé que ahora pues no se encuentra muy bien, la verdad. Entonces le mando No, mucho ánimo desde aquí. Sé que está regularcilla y bueno, espero que se mejore y que tengamos todavía mucho, bueno, pues por muchos años la tengamos, pero bueno. Y sus obras, pues yo las adoro porque además, no sé si has visto alguna entrevista suya, pero las entrevistas, cuando he hecho alguna entrevista grabada y la he visto, no, es es que simpática. Simpaticís. es que te dan ganas, es que dice, ella decía, pero ¿cómo no va? Pero ¿cómo no voy a escribir con, si hay este libro y he leído este libro y esto, pero eso es imposible no escribir, no ponerte a escribir, no tener ganas de escribir cuando lees estas maravillas. Entonces te das cuenta que es verdad, te dan ganas de ponerte a escribir cuando la escuchas y eso es maravilloso. Esa energía contagiosa que tiene, yo creo que poca gente la tiene. Yo creo que pues eso, Úrsula Ley cuando habla te transmite esa energía. Ese tipo de gente es tan escaso, por desgracia, pero te animan tanto que hay que realmente cuidarlos como si fueran, bueno, es que son un tesoro. Entonces, realmente tenemos que cuidarlos y agradecer que podamos disfrutarles. Bueno, tú sabes una curiosidad, tú sabes que el que tradujo todas las obras de Angélica en inglés fue Úrsula K. Le Guin. Le Sí, Guin sí, lo sé, tenía por correspondencia con supuesto. ella. Hombre, pero ¿cómo no voy a...? Además, eh, ella decía, porque bueno, yo mantuve también una pequeña relación epistolar con Angélica cuando todavía respondía a los emails y esto. Y una vez le mandé un cuento mío y se lo leyó y le gustó. Y tengo lo que me contó, que para mí se queda, lo que me dijo. Para mí, o sea, es un email que lo tengo como oro en paño y cada vez que me siento de bajona, me lo leo y digo, bueno, mira, esto me da un montón de... Porque que te diga Angélica Corodice que le gusta algo que has escrito. Bueno, primero que se lo haya leído, que no tenía ninguna obligación de leerse, pero que luego además te diga, oye, pues me ha gustado esto, lo otro, y que haya invertido tiempo en escribírtelo, yo es que me quedo alucinada. Yo es que siempre digo que tengo mucha suerte porque he podido, pues eso, hablar con ella, he podido hablar con China Miéville, nunca pude hablar con Úrsula, pero bueno, bueno, pues la Bueno, verdad es que Úrsula creo que está en todas nosotras, o por lo menos en todas las autoras. Un poquito de Úrsula está en nosotras, porque como la tenemos como referente y como modelo y la admiramos tanto, pues está muy presente y todo lo que hacemos de alguna manera yo siempre pienso en ella. bueno, si te digo yo, te voy a contar una historia mía. O sea, bueno, lo que pasa es que esta entrevista me está gustando. Te voy a contar una historia mía. Yo casi escribo un cuento que se llama Buscando a Úrsula K. Le Guin, porque yo en Venezuela estaba buscando su libro. Obviamente en Venezuela no había libros, estaba todo agotado, entonces estaba buscando libros Claro. como loco. Estuve 5 años tratando de buscar un libro de Úrsula K. Le Guin, nada más conseguí La costa más lejana, el tercer volumen. Lo conseguí suelto. Yo muriéndome buscándome los otros 4 volúmenes. Bueno, 6, si cuentas los cuentos. Entonces, no lo conseguí. Entonces vine a España y en esa época estaba descatalogadísimo Úrsula K. Le Guin y las obras valían 60 pavos, 70. Entonces, Uf, buscando Úrsula K. Le Guin, escribió un cuento. Entonces, cuando salió, de hecho, la primera novela que compré aquí de ella fue La Rueda Celeste, que lo conseguí en una librería que está por ahí tirada. Y le dice al librero, ¿cómo tienes esto tirado aquí? claro, es que no es normal. Es que no es normal. Pero bueno, yo creo que es que pues tenemos que valorar lo que estoy pensando en otras autoras que también han estado, que están un poco malitas, como Pat Cadigan o tal. Tenemos que valorar muchísimo, tenemos que apoyarlas en todo lo que podamos, tenemos que celebrar su trabajo porque, por eso, porque, bueno, es que no sabemos lo que tenemos. ¿No? La cultura, eso lo dicen muchas autoras. Le Guin lo decía, que era antropóloga. La cultura es lo que nos hace seres humanos. Y sin Ya. cultura ya no somos seres humanos. Y esa es una de las cosas Ujú. que la gente siempre subestima.
Y otra de las cosas que dijo que yo por lo menos me ha hecho trabajar en varios proyectos a partir de eso que dijo fue que tenemos que buscar alternativas al capitalismo. Entonces, esto es otra cosa que también creo que es muy revolucionaria de alguna manera, porque pues ella también decía, bueno, a ver, hay que, no debemos caer en ciertas cosas, como por ejemplo que nos exploten y todo esto, y tenemos que buscar otras opciones, que habrá también otras opciones, que podrán ser no lo que conocemos hasta ahora, sino otras, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de pensar en alternativas, no en quedarnos, ¿no? En lo que conocemos. Y eso también es un pensamiento muy revolucionario. Y cuando digo revolucionario no lo digo pensando en una revolución de como la revolución rusa. Digo revolucionario en cuanto a cambiar ideas, ¿no? En cambiar lo que existe, ¿no? Y bueno, volviendo a Ursula K. Le Guin, ¿qué opina usted de un comentario que dijo en una conferencia de Oxford, de Terramar? De hecho, incluso sale en el libro que sacaron de Terramar. Ella dijo algo muy bonito sobre la igualdad de género. ¿Qué opina de la frase que dijo que los seres humanos tienen dos ojos, un hombre y una mujer, pero un ojo está tuerto? ¿Qué opina usted de esa frase? A ver, una de las cosas que me gustó mucho aprender de Úrsula es que ella, cuando empezó a escribir, ella lo reconocía, que empezó a escribir realmente ciencia ficción desde la perspectiva en la que los hombres escribían ciencia ficción y que fue luego que se dio cuenta de lo que estaba haciendo, que tuvo que pasar un proceso, y yo creo que eso es muy valiente, reconocer que has estado toda tu vida viviendo dentro del patriarcado y estás llena de él, ¿no? Entonces, y que eso también marca lo que haces, lo que no dejas de hacer. Fue muy valiente reconocerlo y darse cuenta de que, y decirlo públicamente, que luego ella pues tuvo que pasar por un proceso y darse cuenta de que estaba siguiéndole un poco el juego al patriarcado. Y poco a poco, pues, buscando una voz propia y distinta. Y creo que su manera de enfocar la escritura, claro, es distinta a lo que, por ejemplo, puede ser una autora que empieza a escribir ahora. Porque, claro, lo que ella vivió comparado con lo que puede vivir ahora una autora que tenga 20 y pico años, por ejemplo, pues es completamente distinto, ¿no? Y creo que hubiera sido muy divertido, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiera nacido ahora? Si hubiera puesto a escribir ahora. ¿Hubiera escrito las mismas cosas? Probablemente no. A lo No. mejor hubiera escrito sobre los mismos temas, pero lo habría hecho de otra manera, ¿no? Y creo que, en definitiva, lo que quiero decir es que a mí me parece que es muy valiente reconocer que tienes sesgos de género, sobre todo en tu obra o en tu obra primera, y que has tenido que pasar por un proceso y que has tenido que revisarte y que has tenido que ir poco a poco trabajando para encontrar tu voz. Creo que eso, pocos autores realmente lo reconocen en público. Creo que ha servido para que otras muchas hayamos, digamos, también pasado por un proceso no semejante, pero bueno, algo que también nos hayamos dado cuenta, bueno, eh, estamos escribiendo de la misma manera que todos estos escritores varones. Vamos a salir un poco de eso y vamos a buscar nuestra propia voz. Yo creo que al final no sé si se refería un poco a eso o a que o a qué, pero me gusta pensar que si hubiera nacido ahora sería también muy, muy cañera y muy, muy, muy feminista y muy estaría haciendo cosas probablemente, bueno, pues también visionarias. Bueno, una anécdota muy divertida. Fue una anécdota muy divertida entre Ursula K. Le Guin y Joan Rus. Joan Rus, en su época dorada, tenía fama de ser una criticona fuerte. De hecho, criticó mucho La mano izquierda en la oscuridad, Sí, porque decía que Ursula K. Le Guin, obviamente eran los 60, Ursula K. Le Guin todavía estaba en esa fase, usó pronombres masculinos. Entonces, Joan sí. Rus lo criticó. ¿Qué opinas tú de la actitud de Joan Rus con Ursula K. Le Guin en ese momento? Bueno, yo creo que a veces también es importante ser muy crítico porque hace falta remover las conciencias y a veces hay que hacerlo y a veces lo tiene que hacer una persona, lo tiene que hacer un grupo, lo tiene que hacer varias personas, o sea, es una tarea ingrata porque a nadie le gusta ser antagonista y le gusta
llamar la atención al otro. No creo que fuera un plato de gusto. Yo no creo que Joanna Ross tuviera nada en contra personalmente con Úrsula. Pero es verdad, lo que decía era totalmente cierto. Yo supongo que al final Úrsula le daría la razón. Bueno, no estoy segura exactamente que se contestaron, pero probablemente, bueno, con lo que luego ella dijo, en realidad le dio la razón, porque ella luego reconoció que... Es que lo reconoció. Exactamente, entonces al final sí que le dio la razón. Luego podríamos hablar de las maneras de decirlo o las maneras de... Pero yo creo que hay veces que cuando formas parte de un grupo oprimido tienes que llamar la atención y a veces lo debes hacer de una manera que a lo mejor pueda parecer un poco ingrata, pero porque tienes que, eso, que tienes que un poco revolver el avispero, ¿no? Y a veces hay que hacerlo de una manera ruidosa, porque es que si no, no te echan cuenta, porque no te tienen en cuenta y tus palabras no tienen trascendencia. Entonces, a veces generar ruido, no siempre, pero a veces generar ruido puede estar justificado. Bueno, de hecho, el cuarto libro de Terramar fue muy controvertido, Tejahu, porque ella tuvo un parón de 18 años de Terramar. Cuando volvió, el libro fue muy controvertido porque tenía la figura de Tenar y Tejahu. Bueno, es un Tejahu, de Tenar. ¿Qué opina usted de la reacción que tuvieron los lectores en esa época respecto al cuarto libro de Terramar, que era completamente diferente a los tres primeros? Bueno, yo no me he leído todos los de Terramar, la verdad. O sea, que no puedo hablar tampoco de como una experta, pero si hubo gente que fue crítica, a mí no me parece, las críticas, siempre que sean constructivas, no me parece nada malo. Otra cosa es que una vez que tú escribes una historia, esa historia ya no te pertenece. Pertenece al lector y le puede dar las interpretaciones que quiera. Entonces, claro, es muy complicado ya después de que se haya publicado, después de intentar valorar, bueno, se podría haber escrito de otra manera, podría haber tenido haber tenido otro camino, pero entonces no hubiera sido ese libro, hubiera sido otro libro. Entonces, bueno, si ya lo estimó así, pues ella tomó esa decisión. Yo siempre digo que escribir es tomar decisiones todo el rato. Cuando te pones a escribir, estás tomando decisiones, estás decidiendo cómo es tu personaje, qué hace tu personaje, cuándo lo hace, dónde lo hace. Por eso es tan agotador cuando dice la gente, pero bueno, es escribir, no, es que tú no sabes la energía que tienes que poner porque estás tomando decisiones todo el tiempo. Entonces, criticar las decisiones de Úrsula a posteriori, sobre todo tantos años, por ejemplo, si me preguntas ahora, tantos años después, si nos ponemos ahora, pues no me parece tampoco justo. En ese momento la gente lo que pensaría, hombre, supongo que si tienes ciertas expectativas y las historias, es lo que pasa con las sagas, que cuando uno de los libros cuando hay un libro de la saga que no responde a las expectativas de los lectores, cuando esto sucede, es que el autor o autora se encuentra en un papel muy complicado. ¿Qué haces cuando no? Claro, tú te debes a tu público, pero tampoco puedes plegarte a lo que el público espera o quiere. Y en aquel momento no había a lo mejor los medios de interacción que hay ahora, que ahora la gente, los lectores, te dicen de una manera rápida e automática e instantánea prácticamente lo que opinan. Pero en aquel entonces pues no había esa interacción y a lo mejor, no sé si es que ella estaba más desconectada de la masa lectora o realmente lo que no quería era plegarse a lo que los lectores esperasen. Entonces, tú no puedes tampoco, creo yo, esto es una opinión muy personal, tú no puedes ejercer tu arte o practicar tu arte a expensas de lo que los demás están esperando de ti, porque tú no eres responsable de las expectativas de los demás. Vamos, yo no lo creo. Yo creo que cuando hay gente que se queja de que G.R.R. Martin o Rothfuss no han terminado de escribir no sé qué libro, yo digo, pero vamos a ver, es que ellos no te deben absolutamente nada, ¿no? Entonces, hay que dejar que la gente, y eso además sé que crea muchísima presión y la gente, oye, que la gente también sufre y tiene ansiedad y le puede crear un bloqueo el pensar, no voy a ser posible, no voy a ser capaz
de responder a las expectativas que hay depositadas en mí. Esto, por ejemplo, es una cosa que me pasa a mí, que cuanto más escribo, más difícil me resulta escribir. Porque creo que hay tantas expectativas que no voy a ser capaz de producir algo que convenza. Entonces, si esto me pasa a mí, que soy una autora, pues bastante, vamos, una autora de española que, en fin, que no soy conocida mundialmente, si eres conocido mundialmente, eso debe ser muy complicado, ¿no?, de gestionar. Ujú. Y bueno, volvamos a la historia. ¿Qué opina usted de la historia de James Tracy Jr.? A ver, a mí me parece como historia, si tú me lo planteas tal como historia, es fascinante. O sea, que una mujer se ha tirado un montón de años escribiendo con un seudónimo, todo el mundo haya pensado que era realmente, se cartease con Ursula K. Le Guin y tuviese casi como una especie como de flirteo, si me apuras. Y tal, y ahora de pronto se conoce que es una autora y se lía a la de que se lía, a mí esto me parece que es una historia que yo no sé cómo no la han adaptado ya para una serie o una película, porque es maravillosa como historia. Ahora, vivir esa vida es muy complicado. A mí lo que no me gusta es juzgar a la gente, yo nunca la juzgaría. Yo creo que si hizo lo que hizo fue porque tenía sus motivos y yo nunca juzgaría su decisión. Porque además, como te digo, que juzgar además con los ojos de una persona del siglo XXI tampoco me parece justo. Yo tiendo a tener bastante indulgencia si son gente que, bueno, pues que no conozco su historia, o sea, no la conozco de primera mano. Luego sé que ha habido controversia con el premio Otherwise, porque Ay, es un premio sí. que se llamaba James Tiptree Jr. y ¿No? se cambió por el tema de que no se sabe si realmente, pues, qué pasó con el marido, en fin. Yo creo que también es importante desmitificar a la gente y tener en cuenta que las personas, los autores y autoras, son gente con sus luces y sus sombras que tampoco, que a veces se habrán equivocado, que habrán hecho cosas mal. Hay líneas rojas, evidentemente, supongo que todos tenemos nuestras líneas rojas. Y bueno, pues para las personas que organizaban la WisCon, y creo que es en la WisCon en la que se da el premio este, y bueno, quienes concedían el premio, pues supongo que fue lo suficientemente poderoso el argumento de cambiar el nombre para que lo cambiasen. Y ya está. Bueno, pues si eso va a servir para que se refleje mejor lo que el premio quiere reflejar, pues fenomenal. O sea, a mí no me parece mal que lo hayan cambiado, pero tampoco voy a lapidar a esta autora. Creo que, bueno, tampoco conozco bien las circunstancias, creo que nadie las conoce demasiado bien y no me gusta juzgarla. Volviendo al tema de los premios, ¿qué opina usted que Nnedi Osador planteara al World Fantasy World cambiar el premio por un busto del busto de Locra por un busto de Ottavia Butler? ¿Qué opina usted de esa situación? Incluso Chirina Hombre, estuvo ahí. a ver, pues porque, vamos a ver, si tú eres una autora afrodescendiente y te dan un premio con el busto de un señor que era racista, misógino, y no te quiero decir unas cosas, por muy mitos del Cuchulu que escribiese, pues yo lo entiendo que puede decir, oye, es que hay otros autores, no tiene por qué ser Octavia Butler, puede ser otra persona. Hay otras opciones, o hacerlo abstracto, no tiene por qué ser el gusto de nadie, para que nadie se sienta, bueno, pues habéis puesto a alguien de vuestro colectivo y no del otro y del de más allá, no sé qué. No sé, al final yo creo que es mejor, para evitar estas cosas, es mejor hacer premios que sean abstractos o que sean objetos o tal, porque así al final te evitas estos problemas. Pero entiendo desde dónde lo estaban diciendo. O sea, a mí, imagínate, yo qué sé, yo soy una persona de Latinoamérica y a mí me dan un busto de Colón y te lo tiro. O sea, y yo no soy latinoamericana, pero yo si fuera latinoamericana me sentiría muy ofendida que me diera el busto de este señor que vino a esclavizar a los pueblos indígenas, que vino, bueno, que hizo auténticas barbaridades. O sea, que es que
yo lo puedo entender, yo puedo entender que lo propusiese. Luego yo no sé qué van a hacer o qué se va a hacer o si se ha cambiado. O qué. Yo creo que lo mejor es poner algo, hacer un premio que sea pues algo, pues un objeto o que sea un concepto abstracto. ¿Y qué opina usted del nuevo premio Ursula K. Le Guin? Hombre, a mí todo lo que sea premios para honrar la memoria y el trabajo de Ursula me parece maravilloso, fantástico, estupendo. Y tiene que haber más premios y más cosas. Tiene que haber a Octavia, a autores, yo qué sé, hay muchos. O sea, quiero decir que para premios siempre hay cabida para muchos premios y para muchos reconocimientos. Pero, por ejemplo, Úrsula es... No sé si van a poner un busto de Úrsula, que ya sería... No sé si alguien puede decir algo malo de Úrsula, pero aparte de que, bueno, que pudiera escribir en sus comienzos, pues con unas, no sé, con una voz más patriarcal, aparte de eso no creo que nadie pueda decir nada malo de ella. Entonces, bueno, pero vamos, que es que nos ponemos lo mismo. Hay muchos más autores y autoras estupendos que no tienen nada oscuro que autores y autoras que tengan cosas muy fuertes. O sea, que hay muchos más autores y autoras que no son racistas, que no son misóginos, que son hasta buenas personas, que son simpáticos y simpáticas. Hay muchísimos. La inmensa mayoría. Hay algunos que no, pero la inmensa mayoría, o sea, entonces no nos quedemos en esta gente que en realidad hay tanto que leer que bueno, que tampoco, oye, y además que la gente lea lo que quiera, que yo no soy, yo estoy a favor de boicotear a nadie, que cada uno, yo a lo mejor leeré o no leeré ciertas cosas de ciertas personas, pero que los libros y la literatura y las historias están ahí y que, oye, que las lea quienes quieran. Bueno, volviendo un poquito más a tu figura, ¿estás realizando algún proyecto nuevo? Uf, a ver, estoy con la novela esta que te digo, que es que me está tardando bastante, luego tengo siempre encargos de historias cortas que me piden para antologías y tal. Voy a publicar ahora en otra revista norteamericana una traducción de un cuento mío, este es más bien de fantasía terror. He sido publicada en China. Va a salir otro relato mío traducido al inglés en una antología el año que viene, en una antología de Solarpunk. Creo que es de Solarpunk, sí. ¿Qué más? Estoy ayudando en la organización de la Boscone, que es una convención que va ya por el año 50, o sea, la edición 59 y que se celebra en Boston por la sociedad de la New England Association of Fantasy Science Fiction, bla, 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 bla. Estoy ayudando con la parte virtual de la organización. ¿En qué más estoy? Es que estoy en 1500 cosas. Bueno, siempre estoy metida en algún jurado, yo no sé por qué. Será por mi apellido, pero siempre soy jurado de algo. Cada año me toca ser jurado de alguna cosa. Y este año he sido jurado de 4 cosas, de 4 certámenes, concursos, convocatorias, llámalo como quieras. Y de momento yo creo que es. También estoy coeditando una antología de ciencia ficción árabe junto con Francesco Verso, que está siendo muy complicada porque hay poca cosa. Y estamos en ello, llevamos ya más de un año trabajando en ello y creo que el año que viene ya se podrá hacer realidad. Estamos trabajando mucho. Y de momento voy a dar un curso sobre ciencia ficción desde la perspectiva de género en la Central en enero y febrero. Y acabo de editar una guía de ciencia ficción de autoras a través de la Biblioteca Regional de Murcia, con más de 70 y pico títulos. Tenían que ser obras que estuvieran o en español o traducidas al español para que estuvieran en catálogo. Y hay obras pues, de Octavia Butler, de Margaret Atwood, de Úrsula K. Le Guin, evidentemente de Angélica Gorodicher, pero de Teresa Peña Echeverría, yo qué sé, de Nieves Delgado, de Lola Robles, yo qué sé, de un montón de autoras en español también. Entonces,
casi la mitad de los títulos, un poquito menos de la mitad, 40% de los títulos son de autoras en español, o sea, de América Latina o de España. Y esto creo que es muy interesante porque siempre en todas las listas aparecen un montón de autores, históricamente ha habido muchos más autores que autoras, y también nos viene bien darnos cuenta de que, oye, a lo largo de la historia ha habido muchas autoras, y no solamente hoy en día, sino también, porque menciono también a, bueno, pues a Mary Shelley, a la Cavendish y a muchas otras autoras, ¿no? Entonces, está bien, digamos, reivindicar que también se pueden hacer listas de autoras que están ahí, o sea, no hay que boicotear a los autores varones, pero bueno, que si quieres también autoras, pues aquí las tienes y las puedes, es algo para consultar, no tienes que, no es obligatorio, no es, es una herramienta de consulta, quiero decir. Y esto es lo que he hecho y bueno, lo que estoy. No sé si te bueno, también estoy trabajando en un libro de relatos que saldrá el año que viene, si todo va bien, de relatos propios. Uy, qué bueno. Bueno, esta es la última pregunta porque, ¿lo ves? Te lo dije, que esto iba a ser de Sí, largo. al fin. Y yo hablo mucho, así que... No, no importa, tú sabes hablar con alguien que sepa de género, del género. En mi caso, La verdad es que los que somos un poco frikis, ¿no? Nos gusta hablar de esto, se nos va el tiempo y no nos damos ni cuenta. sí. Bueno, ¿qué te voy a decir que tú no sepas? Bueno, uno me aprende muchas cosas. Bien, también. Sí. Bueno, la última pregunta. ¿Qué mensaje le darías a las autoras hispanas? Que escriban, escriban y que escriban. Y que no dejen que nadie les ningunee, que no dejen que nadie les desanime, que se pongan en contacto con otras autoras si no saben en qué sitios pueden editar, porque yo me he dado cuenta que las autoras que ya hemos publicado algo, podemos ayudar a otras para dar contactos, para dar ideas de dónde pueden enviar sus manuscritos, porque realmente entre nosotras creamos redes de sororidad en las que nos ayudamos, intentamos realmente colaborar y no competir, ¿eh? Esto es algo que creo que es muy interesante dentro del feminismo, el reivindicar la colaboración y la ayuda y el apoyo mutuo y no la competitividad o la competición. Entonces, si no saben dónde enviar, si no saben por dónde empezar, que se intenten ponerse en contacto con autoras que ya hayan tenido algún tipo de publicación, porque seguro que va a haber alguien que les va a echar una mano, que les puede guiar, que les puede poner en contacto con otros autores. Siempre es bueno tener grupos o talleres o grupos de escritoras que puedan también, digamos, aportar ideas en este sentido, que intenten, como te digo, está bien también que se pongan en contacto con autores, pero digo lo de las autores porque tendrán experiencias similares y les podrán orientar de manera que su experiencia vital les pueda servir también. Y compartirla yo creo que es algo que hacemos de una manera bastante natural. Entonces, que de verdad que no se dejen desanimar por palabras de, bueno, es que tú a dónde vas, o tú no vas a publicar nunca en ningún sitio, o lo que escribes no tiene valor. Bueno, en la escritura la vas puliendo con el tiempo y la vas mejorando en tanto en cuanto vas escribiendo más. Entonces, que no dejen que nadie les desanime. Es el consejo que yo les daría. No sé si sirve, pero sobre todo porque lo que hacen tiene valor. Aunque ellas no lo crean, pero lo tienen. Muchas gracias. Bueno, ahora la despedida. Bueno, le deseo mucha suerte en sus escritos. La imaginación es el rasgo más distintivo del ser humano y todas las voces del mundo tienen el derecho de estimularla. Un mundo sin imaginación es un mundo muerto. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti por esta invitación, por esta entrevista tan estupenda y de verdad, bueno, pues ya sabes dónde estoy para cualquier otra cosa que te ofrezca.